expansión de las restricciones de circulación para mitigar el contagio de COVID-19. Casi un tercio de la humanidad está actualmente en cuarentena. Los casos siguen proliferando en América Latina. Respondemos parte de las preguntas y estamos preparados para actuar en bloque junto a Pamela Figueroa, analista y académica de la Universidad de Santiago. Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, acá desde casa. Sí, cuidándonos como todos, ¿no? Cuidándonos. A ver, Pamela, frente al tema que vamos a analizar de articular un mecanismo duradero de integración y de cooperación para hacer frente al COVID-19. Mira, tu pregunta creo que es muy relevante porque claramente desde el análisis internacional, el multilateralismo y que en el fondo se basa en la colaboración y en la cooperación entre países y entre sociedades, sería una respuesta mucho más eficiente de lo que estamos enfrentando hoy día. Pero lamentablemente el multilateralismo, que ya se había puesto en cuestión en etapas anteriores a la que estamos viviendo hoy día, no está llevándose a efecto no solamente en América Latina, sino que a nivel global. Lamentablemente esta crisis que pilló a los estados, muchos desprevenidos, ya por lo menos las autoridades así lo han señalado, aunque si uno mirara más estratégicamente esta amenaza de una posible pandemia ya tenía signos hace varios años anteriores, no necesariamente el coronavirus, pero lamentablemente la respuesta no ha sido multilateral y eso ha debilitado las respuestas y yo creo que también ha debilitado la capacidad de los estados de proteger a sus ciudadanos en aspectos de salud, pero también en aspectos económicos. Y sí, creo que el multilateralismo sería la respuesta más correcta en estos minutos. Pamela, la mayoría de los... Dime. ¿Y cuáles serían las piedras de tope que en estos momentos en América Latina estarían impidiendo avanzar hacia una solución multilateral? Mira, yo creo que fundamentalmente lo que ha pasado es que las autoridades han respondido de manera distinta y diversa al fenómeno del coronavirus. Tú dabas un buen relato, un resumen de cómo ya más o menos hace un mes que el COVID-19 llegó a América Latina, se empezaron a mostrar los primeros casos, pero no necesariamente se tomó con toda la dimensión y con toda la seriedad que esto repercutía, porque finalmente genera esta tensión de favorecer la salud o favorecer la economía. Ya, aunque parecieran cosas excluyentes, no las son. Uno debiera abordar esta crisis considerando ambos aspectos. Pero lo que hicieron los estados nacionales fue responder con respuestas parciales en cada uno de los países y no necesariamente buscar la cooperación. Imagínate que incluso muchos países, la mayoría de los países que definió cerrar fronteras, por ejemplo, no solamente para personas, sino que también para muchos ámbitos que afectan la economía, lo hizo sin consulta al resto de los estados que son miembros de la región, de distintas instancias de cooperación. Entonces primó una decisión de los estados nacionales considerando sus propios intereses y eso obviamente afectó la posibilidad de abordar el problema desde una perspectiva de cooperación multilateral. Eso no significa que no se pueda hacer en el mediano y largo plazo, pero si uno mira los hechos actuales, lo que está sucediendo en este minuto, no es el multilateralismo lo que ha primado. Sí, Pamela, y a la hora de evaluar las respuestas que hemos visto dentro de América Latina, hemos visto que han variado desde un negacionista como Jair Bolsonaro a otros gobiernos que han tomado medidas más drásticas. ¿Hay alguien que creas que pueda adoptar un liderazgo fuerte a la hora de poder contribuir a una solución coordinada? Hasta el momento no se visualiza porque los estados que en general tienen liderazgo, que son los países más grandes, que podría haber sido Brasil o México, por ejemplo, ambos países decidieron dar una respuesta que tú dices, claro, Bolsonaro es negacionista, por otro lado también el presidente de México, AMLO, no le dio la dimensión a la problemática que esta tiene. Pasó también en América del Norte, en Estados Unidos, con las consecuencias que ya hemos visto. Probablemente Argentina está tomando una visión más de Estado,
de protección a la ciudadanía, de destinar recursos públicos a la protección ciudadana, pero eso no significa todavía que eso se haya posicionado como un liderazgo a nivel regional. Pero si uno quisiera mirar en términos más de política internacional comparada, los estados que han sido más efectivos son los que han combinado medidas drásticas de aislamiento social, es decir, cuarentenas implementadas a nivel territorial, pero eso acompañado de una fuerte inversión pública, no solamente en salud, ya no solamente en la salud pública, sino que también inversión en protección económica de los ciudadanos para que los ciudadanos realmente hagan la cuarentena, porque muchas personas no es que no puedan, es que no quieran hacer la cuarentena, no pueden por razones económicas. Y en América Latina creo que una de las principales efectos del coronavirus es que se ha puesto de una manera muy explícita el gran problema de desigualdad que tiene nuestra región, y eso obviamente se expresa en una salud pública precaria, en un Estado que tiene poca capacidad de respuesta, en gobiernos que además venían con una fuerte tensión con la ciudadanía, gobiernos que se habían deslegitimado, que habían perdido el apoyo ciudadano y por tanto las medidas que además han sido en general lentas y tardías, no cuentan con legitimidad ciudadana y eso ha generado graves problemas. ¿Ya? Sí. Entonces, en algunos países la ciudadanía se ha comportado de una manera más responsable y en otras menos responsable, pero eso no ha tenido que ver necesariamente con las decisiones de los gobiernos. Y de hecho, si tú te fijas, en muchos países de América Latina, los distintos niveles de gobierno, es decir, los gobiernos locales han desafiado las decisiones de los gobiernos centrales, sí, han cuestionado, han propuesto cosas alternativas y eso también muestra como cierta debilidad de los sistemas políticos en términos de lo que se requiere en una crisis como esta, que es un Estado fuerte, una estructura que cuente con legitimidad de los distintos actores políticos y sociales para tomar esas medidas drásticas que se necesitan y esa inversión pública que se requiere y que es urgente. De todas maneras, Pamela, es un tema que da para seguir analizando. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros terminamos esta edición de Mundo Plus hoy, pero sigan en la sintonía.